¿Tienes un amigo que quiere saber qué es la clamidia? Os voy a contar unas cuantas curiosidades, unos cuantos hechos, cosas importantes sobre la clamidia. La clamidia es una bacteria, es un bacilo gram negativo de la familia de las clamidias. La clamidia trachomatis, que es la que os interesa, es la que produce enfermedades de transmisión sexual. Pero hay otras clamidias, la pecorum, la shiitake o la pneumoniae, que son parecidas, ¿no? Y que afectan al ser humano o a otros animales. Por lo tanto, es una enfermedad muy antigua. Las enfermedades de transmisión sexual son súper antiguas, están recogidas en escritos hace miles y miles de años. ¿Qué produce? Pues desgraciadamente a veces no produce nada. Y por lo tanto yo puedo ser portador de clamidia sin saberlo y contagiar a otras personas. La clamidia se contagia por contacto sexual, que puede ser oral, vaginal o anal, y eso es muy importante. Tenemos que usar preservativo siempre que no tengamos relaciones sexuales con nuestra pareja. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Qué va a hacer el doctor o la doctora cuando vayamos a urgencias? Pues nos va a hacer un hisopo, va a hacer un frotis, una especie como el bastoncillo de las orejas, pues el bastoncillo del oído dentro del conducto, y eso se manda a analizar. Entonces, pues el microbiólogo nos dice qué tipo de bacteria, en este caso clamidia, está produciendo el problema, pero no esperaremos al resultado de esto, que a veces tarda unos cuantos días, sino que ya empezaremos con el tratamiento antibiótico. ¿Por qué es importante la clamidia? Pues es importante por varias cosas. Es importante porque afecta a gente muy joven. Es súper común, no tiene un pico de incidencia entre los 15 y los 25 años. Por lo tanto, y eso no es ninguna tontería, porque como a veces es asintomática, pues los chavales, las chavalas, la pueden tener sin darse cuenta y pueden contagiarla a otras personas. Es importante también porque puede dar problemas no solo en el conducto de la orina, sino en los genitales internos femeninos, y también puede producir epididimitis, orquitis. Es una enfermedad que da problemas del punto de vista de dolor crónico, infertilidad. Pero sobre todo es importante porque el hecho de tener una enfermedad de transmisión sexual aumenta el riesgo de tener otra, ¿no? Entonces nos hace más susceptibles a enfermedades de transmisión sexual más graves o más importantes, por ejemplo VIH, virus C, etc. Por lo tanto es súper importante. Siempre os digo lo del preservativo. Ya sé que es una cortada de rollo, ya sé que lo habéis oído 1000 veces y os sigue pareciendo un coñazo, pero yo sigo viendo un montón de pacientes, lo que significa que no lo digo suficiente. Si tenéis relaciones sexuales con alguien que no es vuestra pareja, o no tenéis una pareja cerrada y no os habéis hecho las pruebas, preservativo siempre. Let's see it.